Continuamos con más Ama Noticias, tal cual lo anunciábamos hace un ratito. Estamos junto a Gabriela Liruzzi para meternos en la columna de economía y política también, o política económica, economía política. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Bienvenida. Buen día, Sergio. Buen día, audiencia. Todo bien, todo bien. En realidad es economía política y política económica, ¿sí? Bueno, es como está. Un ¿Viste? Entramado, digamos. Nos tenía que quedar claro ese entramado. Bueno, hay varios temas, como siempre. El primero voy a consultarte es por algo de lo que no venimos hablando hace mucho, que es la suba del dólar blue, lo que está sucediendo en los últimos días. Lógicamente que esto inquieta. Estamos como acostumbrados también por esta fiebre que tenemos por el dólar, hay que decirlo, a que inquieta y bastante. En realidad es un momento de... Siempre hemos hablado de la relación entre la política y la economía, ¿no? Y es un momento de una gran inestabilidad política. A partir del mediodía se estaban empezando a reunir los diputados en la Cámara de Diputados para ver qué decisión tomaban con la ley bases. Aparentemente hay un acuerdo del sector dialoguista más el sector del gobierno de aprobar el paquete, la ley bases tal como venía de senadores, pero insistir con el paquete fiscal que había sido rechazado en senadores. Así que eso genera una profunda situación de inestabilidad en los mercados y hace que sea un tembladeral, digamos. Pero también hay otras situaciones, como por ejemplo que hay dinero disponible de los aguinaldos, de aquellos que cobraron aguinaldo, y ese dinero disponible que antes a veces iba a los plazos fijos, como los plazos fijos tienen tasas reales negativas, vuelven al dólar, ¿tá? Entonces hay ese desvío de fondos, frescos o no, al dólar, hace que presione el precio del dólar a la suba. Bien, hablaste de el medio aguinaldo, ¿no? ¿Ha sido quizás un componente de alivio dentro de estos últimos días para los consumidores? Entendiendo lo que se viene viviendo, vale la redundancia, y lo que puede pasar. En realidad cada vez hay, como hablábamos hace un momento, cada vez hay una brecha mayor entre los sectores ricos y los sectores pobres. Es decir, entre aquellos que se apropian de la mayor parte de la renta y aquellos que no tienen acceso a la renta. Bueno, hay datos del INDEC al respecto, no es que lo digamos nosotros. No es que lo digamos nosotros. Ahora está totalmente reafirmado por el INDEC, ni más ni menos. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que en los sectores más bajos, inclusive en sectores medios que tienen trabajo en blanco, cada vez más esos sectores postergan consumo. ¿Qué significa esto? Es decir, pagan tarjeta, es decir, hay una postergación del gasto. Esto lleva a que baje el gasto, el consumo, y se destine el medio aguinaldo a cubrir esas deudas pendientes. Perfecto, lo dijiste excelente con el concepto. Y tenemos algunas plaquitas que también tienen que ver con el tema de hoy, porque una de las noticias es el cierre de muchas cuentas sueldo, que es un indicador de la cantidad de personas que lamentablemente quedan fuera del sistema laboral registrado, ¿no? Y que también va marcando un pantallazo de cómo es la situación. En realidad lo que muestra el dato de la cuenta sueldo, o sea, ¿por qué llama la atención este cierre de las cuentas sueldo? Porque casi desde el inicio del gobierno de Milei hasta la fecha se han cerrado más de 330.000 cuentas sueldo. ¿Qué significa o qué dato nos da la cuenta sueldo? Y nos da el dato de la cantidad de personas que están trabajando o están empleadas en blanco y tienen una relación de dependencia con el empleador. Entonces, esto es lo que ha venido disminuyendo, y en el último mes, entre abril y mayo, ha bajado a casi 66.000 cuentas sueldos que se han cerrado. Bien. Esto tiene no significa que todas esas personas están sin trabajo. No, estimo que algunas han reconvertido su relación laboral con los jefes y quizás hay otra manera de pago. En realidad, porque conozco algunos casos así. Hay un cambio en la relación laboral y entonces
probablemente un porcentaje que sea el menor, un porcentaje importante se ha quedado sin trabajo. Sabemos que el índice de desocupación ha subido al 7,7%. ¿Sí? Hoy es el 7,7%, es decir, casi 2 puntos, 2.7 por encima de los índices que veníamos manejando. El problema más serio es que aquellos que han reconvertido su relación laboral en una relación mucho más flexible, si lo tenemos en cuenta, es decir, se convierten en monotributistas que facturan a los empleadores y entonces es como que terciarizan los servicios. Bien, bien, excelente. Eso es lo que justamente quería marcar y lo has dicho en mejores palabras, como siempre, Gaby. ¿Qué pasa con los salarios? Bueno, para terminar podemos decir... El gobierno se adjudica que los salarios le ganan a la inflación en el sector privado. En realidad hay una situación que el gobierno está diciendo, que acá lo tenemos en la placa, que es que los salarios del sector privado, es decir, los salarios, no esta relación de la que hablábamos recién, donde el empleado le factura al empleador y el empleador, es decir, casi una relación de tercerización, sino en aquellas relaciones laborales establecidas o relaciones laborales en blanco, como se dice vulgarmente, ha habido un aumento del índice de cobro, con lo cual ¿qué ventaja tiene eso? Le ganaron a la inflación, es decir, es el 10,2%, mientras que la inflación es el 8,8%. Entonces esto quiere decir que se ha recompuesto la masa salarial de ese sector de empleados. Ahora, hay que hacer, como lo hace el INDEC, hay que hacer la distinción entre los empleados en relación de los empleados del sector privado y los empleados del sector público, porque los empleados del sector público la recomposición salarial no ha sido de tal magnitud, sino que en el sector público la recomposición ha sido del 7,5%. Es decir, el sector público, los empleados del sector público siguen perdiendo contra la inflación, que estábamos diciendo que era del 8,8%. Es decir, esa diferencia entre el 8,8 y el 7,5 es lo que va sumando y lo que va aumentando la brecha entre la tasa de inflación y los salarios en el sector público. Bien, ¿vamos a seguir observando una inflación a la baja o no? ¿O pueden que algunos datos que van surgiendo en el último tiempo sobre algunos aumentos marquen lo contrario? En realidad, la inflación a la baja está sostenida en la caída profunda del consumo, ¿sí? Y en una caída que no se puede parar y que aparentemente no tiene freno. Algunos economistas que decían que este proceso iba a ser una V corta, no sé si la V corta o la pipa de Nike o la L, ahora están pensando que ya el segundo semestre no tiene una mirada tan auspiciosa como se pensaba. Es decir, la recuperación del consumo, que es lo que sostiene en realidad la recuperación de la economía, no va a ser tan profunda. En realidad, hay toda una discusión que tiene que ver con esta situación política. Ellos desde el gobierno dicen que cuando se apruebe la ley bases se van a aprobar un conjunto de decretos junto con la ley bases que lo que harían es generar una mayor certidumbre en el aspecto político y en el aspecto económico, con lo cual se vería incentivada las inversiones. Bueno, habrá que verlo. Veremos qué sucede. Gaby, muchas gracias. Un placer como siempre. Gracias a vos, Sergio. Nos encontramos en la próxima.